Gracias por acompañarnos hoy. Pues este es nuestro último encuentro con Rafael Jokten, con quien vamos a hablar de libros sin palabras y conversará con Valeria Vaina. Pues qué gusto. Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico estar acá en este espacio de Babel con ustedes pues bueno, charlemos de libros. La idea entonces es hacer el cierre hoy de estas conversaciones que hemos venido teniendo desde el año pasado ya. Hoy vamos a conversar, como decía María, sobre libros sin palabras y una selección que hizo Rafael muy juiciosamente de varios títulos que creo que todos nos van a fascinar y espero que no nos den las 10 de la noche porque creo que tienen mucho tema para hablar cada uno. Bueno, antes que nada quiero simplemente pues presentar rápidamente a nuestro invitado. Rafael nació en 1976 en Lima, en Perú. Estudió diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y desde entonces ha ilustrado varios libros para niños. Se ha interesado por la educación, ha participado en proyectos educativos con comunidades a lo largo del territorio colombiano. Se caracteriza por buscar el lenguaje visual adecuado, pues dependiendo de cada proyecto. Su habilidad para narrar con imágenes lo ha llevado a trabajar con diferentes escritores, ganando reconocimientos nacionales e internacionales. Por ejemplo, en el 2000 ganó la convocatoria Utopía de la IBI, dirigida a ilustradores latinoamericanos de textos infantiles, y en 2008 junto a Jairo Buitrago, con quien trabaja o ha trabajado en bastantes ocasiones, ganaron el premio A la orilla del viento con el libro álbum Camino a casa. Algunos de sus libros han sido merecedores de importantes reconocimientos como la lista de honor del IBI, la lista What Ravens y los mejores libros del Banco del Libro de Venezuela. Entonces, algunos títulos recomendadísimos ilustrados por Rafael: Cosas de casa, que hizo con Jairo Buitrago, Y tú cómo estás, también con Jairo Buitrago, ilustró El pollo Chiras con Cataplum en 2018, también León y Ratón, texto de Jairo Buitrago con ilustraciones de Rafael. Animales urbanos, ilustrando a Melibea en ediciones SM. Y bueno, pues pucha, es que es una lista larguísima que yo creo que nos toca compartir. También, bueno, de Babel es Eloísa y los bichos, también con textos de Jairo Buitrago, y creo que les podemos ir compartiendo la lista ahorita también por el chat. Entonces, sin más preámbulos, la idea es que Rafael nos hable de los títulos que seleccionó. Todos estos títulos tienen una misma característica y es que son libros sin palabras escritas, sin texto escrito. No son libros silentes o como hemos tenido la discusión o la conversación en varias de nuestras sesiones sobre, bueno, silente no es porque no es que estén en silencio, dicen un montón de cosas, pero en este caso los libros lo que hacen es decir un montón de cosas con imágenes, hay una narrativa detrás en esas páginas y hay una propuesta muy potente en cada uno de estos títulos. Entonces yo simplemente quiero darle la palabra a Rafael, que nos vaya contando, elige tú con cuál quieres empezar y la idea es que vayamos conversando sobre cada uno, sobre todo sobre por qué los elegiste y por qué están en esta lista, porque tienen el privilegio pues de estar en esta selección. Entonces adelante, te doy la palabra. Bueno, listo, pues Valeria, muchas gracias por esa introducción. Pues nada, los libros silentes, yo creo que siempre que he hablado sobre mi trabajo, sobre lo que hago, siempre me he referido que las imágenes son mi lenguaje, la forma que yo tengo como para comunicar, para narrar, para decir todo, contar estas historias. Y pues bueno, por eso decidí escoger, también por sugerencia de María, de las Marías, poder hacer, bueno, hablar sobre estos libros en particulares, que tengo una gran colección de ellos. Y pues bueno, también van a conseguir ustedes en las librerías muchos libros que no tienen texto, pero que tienen una narrativa. Y pues bueno, creo que cuando empecé a trabajar y esta lista que tengo de libros tiene que ver mucho más con un poco con mi vida, con el primer libro que me sorprendió de este tipo. Bueno, el primer libro fue cuando muy chiquito y ese nunca lo pude haber conseguido. Es un libro que lo perdí hace mucho tiempo, lastimosamente.
Pero un libro cuando empecé a trabajar, cuando empecé a estudiar, cuando empecé a meterme en este mundo de la literatura infantil y juvenil, uno de los libros que más me entusiasmó, que no tenía palabras, y un autor era este japonés, Mitsumasa Ano, con su libro El viaje de Ano. No sé qué vamos a hacer cómo lo vamos a mostrar, pero no sé si se están viendo ahí o si hay mucho reflejo. Aparte de que es un comienzo es el comienzo de mi carrera de alguna forma, y mi intención de narrar con imágenes, es un libro que me lleva un tiempo atrás, cuando era adolescente y en Colombia teníamos el periódico El Espectador, nuestra especie de Waldo, ¿verdad? Es el que busca de las rayas blancas y rojas, que es ¿Dónde está Javier? ¿No? Y yo sé que no tiene nada que ver con esto, porque esto es algo mucho más, pues, se añora bastante más, es una historia muy, muy linda, pero sobre todo, y más sencillo, ¿no? Bastante más humano. El Dónde está Javier era divertido, era un juego, pero este libro tiene un poco esta idea, pues bueno, aparte lo tengo firmado por él. Este libro se lo pude, no sé si ¿se ve? ¿Alguien me puede No, se decir? ve el reflejo, se ve el reflejo. Ahí, Ahí, ahí más, ahí creo que se alcanza, sí, ahí se alcanza a ver un tenemos poco. que saber para mostrarlo dónde ponemos la luz. Hice una especie de... Ahí, ¿verdad? Listo, yo tengo confirmado. Y este libro, ¿qué es lo que tiene en particular? Este libro, como todos los libros que vamos a ver, es un libro que no tiene palabras, y es el recorrido de él, de este personaje, y va pasando, en todo el libro va pasando y va conociendo uno como diferentes culturas y pues este sitio que él nos quiere mostrar, donde él viaja, él también viaja con nosotros en este libro. Y en cada una de las páginas está este personaje, que yo me imagino que es él, aunque no se parece absolutamente nada a él, pero él se representa de esta manera, en este pueblo. Y bueno, cada página tiene un montón de historias que uno va viendo y termina siendo un libro como un juego, es un juguete, es un libro en el cual uno se adentra, con el cual uno puede conversar con cada uno de estos personajes que están ahí y averiguar sus vidas, o tratar de averiguar sus vidas y entender dónde está exactamente él. Uno lo ve por la arquitectura, por cómo están vistiéndose, cómo están vestidos, en qué tiempo están. Él después hace una serie de estos libros donde va a diferentes partes, creo que va a Nueva York, va no sé a dónde más va, pero este es el libro que más me gusta a mí de él y es el que más recuerdo de esta serie que tiene él ahí. Y pues bueno, al final del libro tenemos algo que justamente es lo que me pasaba con ¿Dónde está Javier? Y es una lista de personas en cada uno, de cosas que uno tiene que buscar en cada una de las páginas. Y pues bueno, se vuelve un libro juguete para mí un poco. Y siempre que uno puede ir construyendo esas diferentes historias y al final le pone a uno este reto de buscar los personajes exactos en algunas de las páginas, como esta doble página que venía del periódico del Espectador, que es ¿Dónde está Javier?, que uno tenía que buscar ahí diferentes, y pues era toda una carrera semanal por encontrar a todos los personajes, porque aparte uno se ganaba algo, porque uno tenía que enviar esa página al espectador, y si los había encontrado todos, pues uno ganaba algo. Nunca gané nada, no sé, creo que había un sorteo después de eso, de todas las personas que llenaban eso. Y pues bueno, este es el primer libro que quería mostrarles, y pues le tengo mucho cariño. No sé si sigo de chorro con todos los libros o si tiene preguntas o cómo va a ser la dinámica.
Si quieres, pasemos al siguiente, a no ser que alguien tenga un comentario sobre este libro y podemos ir conectando ya cositas más adelante si vemos que se nos ocurren. Bueno, el siguiente libro que les tengo es Zoom, es un clásico también. Sí, aquí así. Ahí. Zoom, un libro que arranca como una página en negro y siempre va a tener la página derecha en negro y vamos a ver al revés, la izquierda en negro y la derecha van a estar las imágenes. Y el libro en sí es ahí está, a ver, ahí, Sí, ahí está bien. ahí. Cada una de las páginas no es un zoom, es decir, ¿verdad? Es un zoom out, es un alejamiento de una cámara que va mostrando una realidad, pues una imagen dentro de otra imagen, dentro de otra imagen. Y el autor hace un viaje no solamente por el mundo, por el tiempo, como por las culturas también, por los imaginarios, en este caso un poco muy popular, muy pop, de alguna forma. Y es un libro que me gusta también, porque no lo siento para nada, no es un género infantil para mí, es pues toda una película, es toda una reflexión sobre la vida también, es una reflexión sobre, bueno, y la estética, la misma estética no es la que uno está acostumbrado normalmente para un libro en imágenes que termina siendo supuestamente un libro para niños, sino es un libro absolutamente para todos, como digo, con imágenes muy, diría, pop de alguna forma, con estos colores planos, con formas muy reales, pero sobre todo con una reflexión y, y de nuevo con un juego con este acercamiento, este alejamiento de cada una de las imágenes. Sí, tengo que mirar todo al revés. Y bueno, cuando estábamos viendo con María Carreño todos estos libros la semana antepasada o pasada, estábamos viendo que este libro es bastante viejo, es del 95, perdón, el año en que me gradué del colegio, y fue justamente como también otro de los libros que me encontré al momento de empezar a estudiar un poco más sobre ilustración. Y bueno, pues se los recomiendo muchísimo. Hay una cosa ahí en este. No, sigue, dale. No, ¿Ibas a decir algo? iba a leer el nombre del autor. Léelo. Pero bueno, ya, dime. No, que hay una cosa aquí que pude identificar cuando mandaste la selección, que no sé si lo tenías en la cabeza y que creo que se va a repetir en los próximos títulos, pero ya de por sí se ve muy claramente en estos dos, y es, por un lado, el libro juguete, el libro como juego, como proponerle al lector algo, o sea, ser activo, buscar, jugar. Aquí estaba, por ejemplo, diciendo Laura que le encantaba leerlo de atrás para adelante y de adelante para atrás. Sí, es un juego, es un libro que invita al lector a buscar, a jugar. Y lo mismo con el viaje de Ano, ¿no? Es un juego que tú mismo estabas diciendo que jugabas a buscar a los personajes, entonces es muy diciente que estos libros sin palabras, de todas maneras, son esta idea del libro juguete, el libro juego y el libro objeto, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante con los libros que vas a nombrar, son libros que en sí tienen un valor inmenso como objetos.
Entonces solamente quería como hacer ese comentario al respecto primero de estos dos títulos. Bueno, y con respecto a eso del juego, a mí me encanta jugar. A mí me encanta jugar todo. Me gusta jugar básquet, me gusta jugar fútbol, me gusta jugar ajedrez. Y creo que en el juego se encuentra algo más que simplemente un juego. Y pues bueno, sobre todo en los juegos de equipo uno se da cuenta de muchas cosas. Y eso es bonito. Bueno, pues acá voy a... este es un libro que me gusta mucho a nivel técnico, a nivel narrativo también, y creo que tiene mucho que ver con Zoom. Es de alguna forma, es un zoom en el tiempo con una historia, con esta historia que nos da David Wisner, se me olvidan siempre los nombres, perdón. Bueno, este es un señor que aparte tiene una técnica y una narrativa gráfica increíble. Ahí hay reflejo, ahí ya no hay tanto reflejo. Eso. De nuevo vamos a tener casi siempre la imagen a la derecha. Tiene un nivel de detalle increíble cada una de sus imágenes. Y pues bueno, acá él combina dobles páginas, para cambiar el ritmo de narrativo y también incorpora viñetas en sus dobles páginas para poder agilizar también y para ir narrando cada una de estas escenas que tiene tanta acción. Y después la calma y la contemplación de esta cámara que le trae la ola a este chico. Y pues bueno, este chico que encuentra un rollo fotográfico con una cámara con un rollo fotográfico. Para los chicos que no saben qué es un rollo fotográfico, antes venían las cámaras con rollos fotográficos y uno tenía que revelarlos. Este chico va a una tienda y revela el rollo y encuentra fotografías que alguien más había tomado del mar, de de mundos fantásticos ahí dentro del mar, pero son fotos. Es como este viaje que tenemos extraterrestres ahí, o de visita en la Tierra o en el océano, de unas islas. Bueno, es que este personaje también tiene una imaginación y una clase, y aparte una técnica también increíble para poder construir estas imágenes y volverlas tan creíbles. Y encuentra algo muy bonito que aquí es donde encuentro como el parecido un poco a Zoom, y es como ese viaje en el tiempo, y son estos niños que encuentran esta cámara, y hay una foto dentro de una foto. A ver si está la foto de esta chica. Dentro de la foto, hacia acá, hay otra foto, y bueno, podría acercar muchísimo más, pero pues bueno, él se da cuenta de eso, lo mira con una lupa, y pues está de nuevo ese juego del zoom. Y es un viaje en estas fotografías y por el tiempo también. Y este chico decide tomarse una foto y lanzar de nuevo esta cámara al océano. Y llega otra persona. Y pues bueno, este es este libro flotante, que sigue siendo este juego. Y pues bueno, también en toda esta técnica, en toda esta historia fantástica que él construye, también hay como un mensaje ahí muy, muy bonito, muy sencillo, que es como dejar pasar, y todo lo que uno es, dejarlo ahí a los que están después. Bueno, ese sería otro libro. Tengo otros dos libros, y este es un libro muy divertido. Pero bueno, cuando lo vi, no lo había podido conseguir hasta ahorita que
Bueno, se me había olvidado comprarlo, cuando salió lo quise comprar y se había agotado ya, y hasta hace muy poco, pues hasta la semana pasada que pensé en él y tuve la suerte de conseguirlo acá, pues lo compré. Se llama Ladrón de Gallinas y es un libro muy divertido donde está página a página, que tengo que ir al revés, aquí página a página, hay una gallina y un gallo y de pronto llega un zorro que se lleva a la gallina y en todo el libro está este gallo con el conejo y el oso persiguiendo al zorro y a la gallina. Y es muy divertido porque al comienzo esta gallina se asusta, pero después uno va viendo cómo ella cambia de actitud. Poco a poco, cambia de actitud. Sigue un poco preocupada por estos que nos están siguiendo. Y vemos la travesía que tienen que vivir el gallo, el oso y el conejo para cazarlos o para alcanzarlos. Pues bueno, y siguen corriendo, se van yendo. Llegan al mar. Esta página es buenísima porque mientras estos dos están felices de la vida acá en un mar plácido, los otros están pasando una travesía, una tormenta. Y cuando llegan y ya lo van a agarrar, llegan a la casa del zorro, miran por la ventana, abre la puerta y la gallina les dice como, yo estoy enamorada del zorro y me quiero quedar acá, así que suerte con eso, yo me quedo aquí y ustedes devuélvanse. Y pues bueno, este es Ladrón de Gallinas y aparte de que tiene un humor buenísimo, las imágenes son muy rápidas, muy sueltas, una línea genial de Beatriz Rodríguez. Y pues nada, muy recomendado, muy divertido. Hay algo que me hizo pensar este libro cuando lo vi como en el corpus de lo que habías enviado, y es que todos, sino la mayoría, sino todos estos libros tienen una misma, como hacen lo mismo, le rompen al lector como el horizonte de expectativas que llaman, ¿no? Está leyendo y uno se imagina que va a pasar algo, pero resulta que en la narración de la imagen de repente pasa algo que uno no se estaba esperando, pero para nada, ¿no? Entonces pasan todos, puede pasar al principio, puede pasar al final, puede pasar en la mitad, pero fue el Ladrón de Gallinas el que me llevó a pensar eso, porque uno todo el tiempo se está imaginando que este zorro pues se va a comer a la gallina, por supuesto, es lo típico, ¿no? Es el cliché del tema, pero en la mitad, cuando los ve uno en esta montaña jugando ajedrez, ahí el lector dice, no, un minuto, ¿cómo así? Lo mismo con Flotante, ¿no? Como así, un minuto, no entendí, ¿qué es lo que está viendo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Entonces creo que, y lo mismo Zoom, ¿no? Zoom desde el principio ya te saca de lo que te estás imaginando, porque tú ves, me van a contar una historia de unos niños en una granja, y resulta que al hacer, al alejarse empiezas a darte cuenta de que no es lo que te estás imaginando. Entonces eso me pareció muy llamativo de todos los títulos que escogiste. Creo que también pasa con los que vienen, pero quería como resaltarlo también. No sé si lo pensaste, si lo planeaste o qué piensas de lo que estoy diciendo yo. Que la mayoría de los libros tienen su punch, pues su momento de quiebre para que es importante. ¿Sabes qué? Creo que el de Mitsumasa no es un libro bien particular, el de Viaje de Ano. Creo que no tiene de pronto tal vez un momento muy grande donde está muy llena la página y todo, pero es un viaje horizontal y es muy bonito. Si no necesita como todo esos golpes
para contarnos una historia que puede llegar a sentirse hoy en día con tantos momentos de susto y de bien calculados, en los cuales el lector o el que está viendo una película, cualquier cosa, yo siempre trato de ver los libros mucho como una película, entonces tengo que, y cuando los hago trato de verlos siempre como una película, y las imágenes que hago pienso mucho en eso, como en ser un director ahí de algo, de esta historia. Entonces, El viaje de Ano es un libro bastante horizontal, pero no deja de tener su encanto y su mensaje. Entonces, pues bueno, creo que en casi todos tienes toda la razón, y es como buscar un poquito de eso. Creo que en este es clarísimo. En Bárbaro, oye, este sí va a estar difícil de mostrar, pero bueno, así, este está difícil para mostrar, pero bueno. Bárbaro, de Renato Morricone, ese también lo tengo firmado. Un amor, él, que es muy divertido, donde vemos a este personaje que va a ser un bárbaro. Vamos a tenerlo aquí todo el rato, que de pronto podemos verlo mejor. Que si lo vemos es siempre muy parecido, tiene siempre la misma imagen, la misma, pues sí, siempre lo vamos a ver de lado, con este caballo, casi siempre en la misma posición. Y es toda una aventura por encima de serpientes. Se defiende de las flechas. Muy relajado él. Aquí, así. Pelea contra cíclopes. Contra este animal, león, escorpión, que no sé si existe. Y contra plantas carnívoras. Y sigue ahí lo más de relajado. Contra diablos, demonios. Y él muy fresco. Contra dragones. Contra tormentas, o un dios ahí. Otro monstruo. Y él va muy tranquilo venciendo a cada uno. O no sé si venciéndolo, simplemente está ahí. Por encima del fuego. De pronto pasa algo y se siente muy mal. Aquí. Su cara cambia. Se pone triste. Una especie de dios o Zeus llega a recibirlo entre sus brazos y él hace un puchero. Y claro, todo para darnos cuenta que es este niño que estaba jugando en un carrusel y llegó el papá a sacarlo del carrusel. Y todo el libro cobra sentido, que esté siempre en la misma posición el caballo, que él también esté en la misma posición de lado. Y pues bueno, es un libro muy divertido también y muy lindo. No me acuerdo no sé si me estoy inventando esto, pero creo que a él le pasó algo parecido con su hijo o algo. Esta historia tiene mucho que ver con su hijo. Pues bueno, y este es otro de sus libros, que creo que lo que estabas diciendo ahora pues es exactamente este final, ¿no? Es ese punch, eso que
pone todo en su lugar o que lo descoloca para hacerlo pensar a uno algo diferente. Y bueno, por último, quería mostrarles este libro que conocí hace poco, Kazuka, de Óscar Pantoja y Flor Capella. Está editada por Rey Naranjo. Y es un cómic, o bueno, sí, es un cómic, está narrado en viñetas, es un libro diferente a todos los que acabamos de ver, que la forma de leerse es distinta justamente porque en nosotros cada página era una imagen en su mayoría, pero en vamos a tener que detenernos en ver cada uno de estos cuadros y la forma de lectura es distinta justamente por eso. Generalmente va a tener más acción, entonces vemos, por ejemplo, acá que llega este señor en el carro cisterna a repartir agua a la gente que está buscando, que está haciendo fila. Vemos el agua como la está poniendo en los baldes, vemos la gente como esperando su turno, y termina siendo más descriptivo esta forma de contarla en imágenes que los anteriores. El otro deja mucho a la imaginación, tal vez, a la interpretación. Esto es algo bastante más cinematográfico y que tiene que ver con las acciones. La forma de contarlo tiene que ver con las acciones que hace ella, que se saca el trapito del bolsillo para poder tapar esto, y todo esto va contando la historia de este personaje que tiene que llevar, que lleva esta agua, me imagino, día a día a su casa en este sitio que es Kazuka. Y pues bueno, uno va entendiendo ahí lo que le pasa a ella, cómo se siente, lo difícil que es llegar ahí. Llega esta persona y lo acompaña, juegan. Y pues bueno, es una historia cotidiana, una historia que se vive en muchas partes del mundo por el agua. Y pues quería mostrarlo también, pues bueno, no solo por los colores y la estética tan bonita que tiene esta ilustradora, sino por el guión que maneja Óscar Pantoja, y él ya tiene varios de estos libros donde hace este ejercicio de narrar en imágenes, de hacer un guión contando historias de acá, que creo que eso es lo más bonito de este libro, que pues bueno, que me parece muy valioso empezar, bueno, llevamos un buen rato tratando de contar nuestras historias y yo iba a empezar, pero bueno, de seguir contando nuestras historias ahora en imágenes y en todos los lenguajes que podemos manejar. Y pues bueno, este es Kazuka. María alzó la mano. Sí, Pues bueno, y creo que ahí termina mis recomendados, mis 6 recomendados, que tenían que ser 5. Pero bueno, podría recomendarles otros. ahora hay muchísimos, pero yo estaba pensando una cosa, Rafa, y es que en los primeros, digamos, la narración la narración está a cargo de la imagen y nosotros estamos leyendo un texto que la imagen propone, es decir, como eso de Zoom, que nos va sorprendiendo cada vez y cada vez y cada vez, y vamos leyendo eso. Mientras que, por ejemplo, en Ladrón de Gallinas o en Bárbaro, a pesar de la sorpresa final, o en Kazuka, hay un texto que no está. No es que las imágenes estén narrando simplemente, sino que hay un texto que no está. Bien podría estar también. Bien podría haber un diálogo entre la gallina y el zorro y los otros animales, o un diálogo. Pues lo hay. De alguna forma uno se los imagina charlando a Claro, ellos. pero es bien distinto digamos, es distinto al viaje de Ano, es muy distinto a Zoom, ¿no?
Eso es lo que estaba pensando ahora que vimos el panorama completo, ¿no? Que es como la decisión, casi que la decisión de eliminar el texto. Mire, es que nosotros ¿A dónde acabamos, vas? ¿Para dónde vas? no, es que nosotros acabamos de hacer esa tontería que es eliminarle el texto al autor, ¿no? Yo no he hecho ninguna tontería. No, digo, está muy bien, pero hemos decidido eliminar el texto del autor porque pensamos que las imágenes tienen suficiente potencia y que no hay necesidad, que tal vez hay que hacer una introducción o algo así, pero que no tienen esa necesidad. Pero sí hay esta cosa distinta, como que si hubieran eliminado el texto o como que el texto no se necesita porque está implícito en la imagen. Digo yo, no sé, Valeria. Claro, y ahí está como, pues no sé, ahí están las decisiones de los autores, de los editores, pero sobre todo está como justamente la forma de las diferencias de cómo percibimos cada uno este mundo y cómo queremos mostrarlo. Alguien podría haber contado Ladrón de Gallinas en palabras y decirlo de una manera exquisita, Pero Zoom no se puede pero contar, Zoom no se puede contar en palabras. Esto es, digamos, en Zoom no hay esa claro, narración pero implícita. la idea sí, toda esa idea de que, bueno, dicho, matemáticamente se podría contar, ¿sí? En una ecuación se puede contar Sí, Zoom. Sí, como hay diferentes formas de interpretar esa idea que tiene ese libro ahí. sí. Entonces, claro, pero bueno, sí, y ahí está justamente esta es una forma de literatura, como hay tantas, y están pues, las ideas están ahí para ser contadas, interpretadas de muchas formas, creo yo, o transmitidas de muchas formas. Pero Rafael, entonces ahí un poco conectando con lo que dijo María y con la selección que hiciste, realmente entonces hay como un poder narrativo, no hay como, hay un poder narrativo de la imagen muy explícito aquí. ¿Cómo puedes tú describir ese poder narrativo de estos textos, no, de estos títulos, perdón, no, de estos textos en imágenes? ¿Cómo puedo describir yo el poder narrativo? Pues no tendría que describirlo, ¿no? Pues es que depende, no sé, no sé cómo describir ese poder narrativo, no le veo ningún poder narrativo. Es una forma de narrar. No, insisto, yo creo que no tiene, no es algo superior, es algo que tiene su forma de ser. Y ahí está. Claro, es más directo tal vez para todo el mundo, puede llegar a ser de alguna forma más universal para las personas que vemos y que entendemos ahí el mundo. Beatriz, ¿la Titi quiere decir algo? ¿Está levantando una mano? Sí, Sí. no, pero no quería interrumpir. No, yo lo que pienso es que en esa selección que haces, Rafa, hay mucha, conectando con lo que dice María y la pregunta de Valeria, es que hay diferentes maneras de narrar de la imagen. O sea, esa selección precisamente nos está mostrando esa diversidad, yo creo que ahí está el poder narrativo, esa diversidad de maneras de narrar, porque estoy de acuerdo con María, no es lo mismo como narra Zoom, que le sobraría de todas maneras, un texto le sobra totalmente porque es que ahí hay un tejido diferente, ¿sí? Al de, no sé, al de Ladrón de Gallinas o al de Kazuka, que es otra cosa distinta, porque hay una secuencia casi pues como muy del lenguaje cinematográfico. Entonces, cada uno de esos libros nos está mostrando una manera diferente de narrar la imagen, pienso yo. Me parece que esa está también la riqueza de la selección que hiciste. Claro, sí, pues también era un poco esa idea, era un poco la idea de mostrar como diferentes formas que tenemos hoy en día de narrar, quién sabe cómo será después o si lleguen nuevas formas de narrar en imágenes, seguro que sí. Y No, perdón, e incluso es que me acuerdo mucho del viaje de Ano, o sea, lo que le propone al lector también es muy diferente. Yo me acuerdo, es que a mí me dio una emoción ver este libro ahí, porque a mí de verdad me llevó a esos años en que descubrimos la literatura infantil así en bandeja de plata, en abundancia, y nosotros en la Pombo nos pasábamos viendo ese libro y es como una ensoñación, o sea, es otra, lo que tú decías, es una propuesta muy diferente a la sorpresa, al salto, sino que aquí es uno se quedaba ahí con ese viaje, además
no solamente es, por ejemplo, había uno, no me acuerdo bien, pero había uno que era en la Edad Media, entonces uno descubría y se metía a los castillos Pero y bueno, las, ese no es ¿sí? como es ese, no en la Edad Media, ay, bueno, ahorita, Bueno, ahí lo pero tengo. tengo se me vinieron esos flashes, sí, pero yo siempre también se me vino, fue como la sensación de estar uno, sobre todo en esa época, era mucho más visionario y mucho más revolucionario ese libro, entonces era una como, wow, esto es posible, y además uno se quedaba en una placidez mirando y buscando y como imaginando. Entonces yo creo que cada uno de esos libros propone una lectura muy diferente y lo que sí tienen en común para mí es que proponen lectores muy activos, ¿sí? Claro, O tienen sea, que que eso es interpretar, tienen que maravilloso, o estar ahí sea, pendientes. Ah, reta al lector y le deja al lector que lee esos libros, es un lector activo, no puede ser un lector pasivo de ninguna manera. ¿Mm? Claro, pero digamos estos otros como Kazuka está directamente referido al texto. Digamos, lo que se pretende es contar la historia, digamos, a partir de las imágenes sin la intervención del lenguaje escrito, ¿no? Mientras que en el viaje de Ano usted puede contar la historia o no contarla, o simplemente mirar y ver cómo se desarrolla la historia. Esto es lo que me parece súper interesante de haber seleccionado cosas tan distintas y demostrar eso. Lo que dice la Titi, que hay mil maneras de narrar que no nos imaginábamos. Nosotros hicimos un ejercicio, de hecho 2 ejercicios, uno en Los Caminos del Juglar, que es la selección de romances españoles, y la narración es esa, la narración la hicimos, pues la hizo Daniel, obviamente, que no está hoy, por eso queríamos que estuviera para ver eso, a partir de pensar en los viajes de Ano, en el cual es tal cual, es un personaje desembarca y un pastor está mirando y lo lleva al pueblo y empieza a pasar por toda España cantando que lo usamos ese mismo recurso de Ano. pensando en este libro, Es claro, tal cual, claro, es tal que, cual. sí, pues bueno, pues no sé, esta es la selección. Espero que les haya gustado. Creo que sí, Pues creo que sí. Hay una cosa sobre, volviendo al último de Kazuka, esto es hace, como tú contaste, hace parte de una colección que Rey Naranjo tiene de libros de cómic sin texto que ellos dicen que son para los más pequeños. O sea, que quieren hacer cómic para niños que no descifran el código escrito. Entonces, en ese sentido, eh, cómo estos libros, no solamente Kazuka, sino la selección completa, contribuyen con la alfabetización visual de los lectores, porque es importante también ese aprendizaje del saber leer la imagen y empezar a leerla y no solamente el texto escrito. Muchas veces pasa, y yo que he estado en ambiente pues como de trabajo con docentes en los últimos tiempos, y es que desechan la imagen o no le dan, o sea, lo importante es aprender a juntar la M con la A y la imagen simplemente es un dibujito al lado que acompaña, ¿no? Que lo hace más bonito, que lo adorna. Pero, ¿por qué crees tú que la alfabetización visual es pues también es clave y cómo estos libros ayudan a que eso ocurra? Bueno, no sé cómo ayudan exactamente a lo a que ocurra eso, pero sé que lo importante realmente de cualquier tipo de mensaje, de libro es lo que se está diciendo. Si no importa realmente cómo se está diciendo o en qué lenguaje lo estamos diciendo, pero lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo hacerles llegar? Estoy seguro que alguien que vea un libro de estos y que se meta en esa historia, de pronto de leer Kazuka, ve Kazuka, y después quiere averiguar un poco más de qué es lo que pasa con Kazuka, dónde queda Kazuka, y genera esta curiosidad, genera lo importante realmente qué es lo que se está diciendo acá, qué es lo que se está proponiendo en estos libros para generar algo en el lector. No es como quiera generar, bueno, no sé, o contar una historia. Pero no sé, pues María sabe que yo no es que me interese mucho intervenir ahí en eso, sino contar bien una historia. ¿Cómo contarla bien? Se cuenta en imágenes, se cuenta en texto. Eso es lo importante. Cuando se empieza a desvalorar un lenguaje, ya creo que hay un gran problema ahí.
porque no hay un crecimiento de nosotros como seres humanos y como seres pensantes, sino al contrario, hay una castración de algo. Y sí, cortan un pedazo nuestro porque está mal. Y eso no se me hace para nada justo de parte de los profesores, para nada. Y como que esto es lo mejor, esto es de brutos, esto es de niñitos, esto es de adultos. Pues si no eres capaz de ver una imagen y sentir algo, pues allá tú, el castrador, el que le hace falta algo, es a ti. Porque realmente sí, y eso va con la música, con las imágenes, con las palabras, con la danza, con todo lo que tenemos como seres humanos o seres vivos. Y ya. Quería de pronto mirar acá los comentarios para darle la voz a los participantes. Dice Laura sobre el ladrón de gallinas, dice, todo el tiempo nos está contando cosas de los personajes y lo logra sumergir a uno en muchos detalles. Amo ese libro. Sí, a mí me gusta mucho la cara del gallo porque es que hay una historia paralela ahí. O sea, no solamente todos van detrás del zorro, sino que el gallo se frustra horrible y nunca acepta que en realidad la gallina quiera estar con el zorro. Al final se va cabizbajo y es muy divertido. Todas las historias que hay allí, se toca precisamente activar a ese lector, ¿no? Y decir como, bueno, mire bien y mire todo lo que puede descubrir, y no es como sentarme a esperar a que me den la información, sino que yo como lector tengo que estar ahí pilas a ver qué es lo que está pasando. Y ese gallo definitivamente es un guiño súper divertido. Sí, no, es genial. Es bien feminista, ¿no? Pero ahora que pienso, entonces, pues sí, no, tú tienes que estar con la gallina con nada. Acá estamos con quien Amor queremos libre estar. e inclusivo, sí. Exactamente. Sí, es chévere también que los dos amigos que llegan muy de mal genio entienden todo, ¿no? Llegan muy de mal genio, pero después, uy, ¿cómo así? Esto entienden. Muchas veces los amigos la cagan y terminan apoyando otras razones y otras frustraciones. Sí, total. Bueno, después Mercedes dice, refiriéndose a la selección, son libros inteligentes, es característico de las historias sin palabras, definitivamente chispeantes, ágiles para lectores activos. Sí, exacto. Bueno, este es otro comentario que creo que nos lleva además a algo que no hemos hablado, y dice, me resulta interesante el uso del formato que hace el editor o ilustrador en este libro. Se está refiriendo específicamente a Bárbaro, pero creo que también vale la pena ver la comparación de los 6 libros, ¿no? Que hay formatos muy diferentes y yo creo que la intencionalidad ahí también es clara, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pero bueno, y yo creo que eso tiene mucho que ver con simplemente si uno ve la portada, que ya le dice, aparte uno, ya la portada le resuelve a uno todo el libro, y pues como el hecho de este movimiento vertical. del carrusel que se mueve, es todo una, pues ya por eso decidieron utilizar este formato alargado, ¿no? Por ese simplemente hecho de que es un carrusel. Sí, creo que le funcionaba muy bien a él este sube y baje de ese personaje que va, justamente esa es la idea, ¿no? Si vemos acá está abajo, acá está arriba, acá está abajo, acá está arriba, y tenemos este formato le permite justamente, ahí me salté una página aquí abajo, pues bueno, ahí le permite este juego del carrusel y dar esta narración, y justamente por eso es que se decide este formato. Hay otro libro, bueno, no lo tengo acá, que no es sin palabras, pues no sé si tiene el libro inclinado, que ya es un libro que donde el mismo libro cambia de formato en favor a una historia. Y en el ladrón de gallinas, al ser un recorrido y una persecución, pues claro, el editor y el ilustrador deciden que sea poder manejar todas estas panorámicas, donde está siempre generalmente el zorro y la gallina de un lado y los otros persiguiéndolo bien atrás, quedados por allá siempre. Entonces, el hecho del formato es una decisión justamente a favor de la narración.
Entonces, pues sí, esos dos casos son bien claros. Y ahí Creo es que sobre todo el de clave, Bárbaro es muy claro. y ahí es clave el editor, ¿no? Porque Claro. allí sí súper importante ahí ese papel de, bueno, quién sabe si eso se le ocurrió al ilustrador, al autor Seguro que sí de se lo ocurrió, Bárbaro. pero pues no sé, quién sabe. No, tocaría preguntarle a ellos. ¿Quién es el editor de este libro, María? ¿Tú sabes? ¿Golding? No. No, ¿verdad? ¿Qué es del fondo? A ver, veamos quién es el editor. No dice, en Sí, las empresas grandes, eso debió ser Eliana. sí, ¿verdad? Claro. Pero No yo dice. creo que ahí por las ilustraciones sí es clave, o sea, yo creo que el autor tuvo que ver ahí, porque por algo puso arriba y abajo, porque Esa hace debe haber parte de sido la historia Claro, Sí, el claro, tío vivo, pues. claro. claro. Era obvio que el Tenía editor no que podía tener venir a espacio para decir. saltar. Sí, Claro. sí, sí. Sí, es muy bonito. Sí, pero a ratos uno encuentra editores que le dicen, no, póngale todo derechito. Pues, puede llegar a pasar también, tiene que existir esa complicidad, porque si no, pues no se hace el proyecto como... Se puede tirar el libro también. Una mala decisión editorial, se tira el libro, por ahí hay varios casos. Totalmente. Totalmente. Bueno, no sé si tengan preguntas, si quieren que les recomiende otro libro. Tengo otro libro, pero ya lo recomendaron. Pero pues si quieren, se los recomiendo de nuevo. Ya hablamos de Pues, ese, pero sí, vale la pena. ya Daniel habló de él, entonces no, mejor dicho, ya no. Está bien. Sandra dice, cada uno tiene su propia narrativa. El lector lo disfruta en su interpretación, sus propias búsquedas. Otra Sandra Ospina dice, para mí los libros sin palabras son mucho más fáciles de comprender. A mí eso me causa curiosidad porque yo he oído las dos cosas. Yo he oído personas que dicen, yo no sé leer imagen. O sea, soy lector o soy lectora, pero no leer imagen me cuesta mucho trabajo. Y hay otras personas a las que se les da más, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, siempre que voy a entrar, por ejemplo, a un cómic o a un libro totalmente sin texto, me cuesta más. O sea, ya uno poco a poco va cogiendo ritmo y va aprendiendo, pero no siempre le pasa a uno lo que le pasa a Sandra. Sandrita dice, no, a mí sí, para mí es más fácil leer imagen. También va como en el oficio, también puede ser, En la persona, en la en cada persona, uno. en cómo piensa uno. Sí, yo sí creo. Bueno. Y Nora nos dice, me encanta que son libros para mirar en calma, dejar las prisas y que abren el diálogo para el intercambio de interpretaciones. A mí eso se me hace bien chévere la parte de interpretaciones. Cada uno tiene, los libros de imágenes tienen, bueno, creo que todos los libros también, pero dan siempre queda ese vacío a interpretar la situación, lo que pasa. Y eso le da un espacio al lector, donde podemos ponernos los zapatos de los personajes. Y eso se me hace bien importante en los libros, que puedan llegar a pasar. Y pregunta también, Nora, ¿cuál era el primer libro del que ibas a hablar y que ya no conseguiste? Ay, no me acuerdo que es un libro que es parecido a Animalario y es un libro juguete, muy bien, ese otro libro como estos que es un libro juguete, no me acuerdo el nombre, pero es un libro donde, si conocen el Animalario, es un libro que estaba Drácula, entonces uno le quitaba la cabecita a Drácula y aparecía Frankenstein, le quitaba el cuerpo a Frankenstein y aparecía una momia, entonces uno iba como haciendo estos monstruos, y ese era el libro. Que también es otro libro objeto, es un libro juguete, es un libro que permite que una interacción con él. ¿Cómo se llama ahorita que es todo virtual? La interacción, no la... Bueno, cuando uno tiene una aplicación y hace de todo, ¿cómo se llama? La interactividad, no. Bueno, interacción, está bien, no importa, olvida lo que acabo de decir. Un libro interactivo, Eso, ¿no? un libro interactivo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Sí, yo sí. Mira que viendo la selección, a mí sí me parece que Kazuka, tú dijiste algo, o sea, rompe un poquito, sí, como esa línea de selección que traías. No solamente porque, bueno, tú lo dijiste, me parece rico que sea
una historia nuestra, que estemos contando historias nuestras, pero ahí hay también como una tinte mucho más de denuncia, como mucho más social. ¿Fuiste consciente de eso o hay alguna, digamos, decisión deliberada de eso? Yo ya vengo siguiendo bastante a Oscar como guionista y sus libros, y me gusta mucho el interés que él tiene de justamente hacer esto y de narrarnos de esta manera. Y pues sí, pues a mí siempre me ha interesado esa parte de la denuncia, creo que lo hago bien claro en los libros que he hecho, y sí, me interesa bastante. Quería que estuviera acá por eso, en parte, y también por su forma, pues también es un corte no solamente a nivel de historia, sino a nivel narrativo, al ser narrado de una forma tipo cómic. Entonces sí se me hace, me ha ayudado bastante en esta selección. Bueno, Lina María dice, muchas gracias por esta bella selección. Yo les recomiendo Migrantes de Isa Watanabe. Bueno, ¿alguien más? Bien. Un gran Eh, libro. Sí, un gran libro, impresionante. Estaba en la preselección, pero es que Rafa quería meter muchos libros y no podíamos meter tanto. Traté de hacer como un recuento un poquito también de mi vida como ilustrador, y como yo también entré a estos libros con esta selección de libros que les tengo acá. Yo creo que hay una cosa que uno debería hacer con los libros en general y sobre todo con el libro ilustrado, o con lo que se llama libro álbum, porque la verdad es que se ha abusado también mucho de la imagen. O sea, uno, la cantidad de cosas que ve, que uno dice, pero por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es que si uno quita el texto, seguramente la imagen no aguanta una lectura. Entonces yo recomendaría también eso para cuando uno está leyendo imágenes, de pronto pasar del texto y ver qué pasa. Porque a veces, digamos que las imágenes de los libros para niños últimamente son simplemente una imagen, una cantidad de color puesta al lado de un texto. Y eso me parece que también hay que pensarlo mucho. O sea, no solamente porque estos libros sean así, sino porque estos libros enfatizan el valor de lo que puede ser la imagen. Entonces, cuando uno ve un libro que tiene un poco texto y una imagen muy fuerte, también debería preguntarse eso. ¿Sí? No simplemente leerlo y contar una historia, sino además eliminar la historia para ver qué es lo que pasa con esas imágenes. Digo yo, ¿no? Pues no se debería eliminar la historia si se elimina el texto, según eso. Exactamente. O sea, se supone que tiene una relación simbiótica y no sé qué, pero, y que se supone que uno no se sostiene sin el otro, pero de todas maneras las imágenes deberían decir algo. Porque la verdad es que últimamente todo está ilustrado, todo está lleno de imágenes y muchas veces sobran. Pues tú sí que sabes de eso, porque a ti te llegan toda la lista de los libros, ¿no? Pues Esto, es que tener todo el tiempo es bueno por eso. Porque no sé, uno ve qué está pasando. Bilú dice, el último me recordó a Isla de Mariana Ruiz Johnson, editado por Musarañita de Argentina, pensada para prelectores como cómic silente. no sé cuál es. Yo no lo conozco tampoco. ¿Cuál es el último? El último era El de Kazuka. Kazuka. El de Kazuka. Pero creo que ese no nos ha llegado acá. Pues, No, o sea, ese no no lo está acá. conocemos en Colombia. No, el último que conocemos de Mariana es el de Cataplum, El de la gallina. es el de la sopa más rica. Sí, y hay uno con Convel que se llama algo de Nicolasa y su casa, que también llegó hace poco. También tiene que haber una propuesta estética, ¿no? De parte del ilustrador, no tiene que haber simplemente bueno, a nivel narrativo, pero también a nivel, pues si es una imagen, tiene que ser una imagen no calcada de Disney o de otros clichés, sino tiene que ser una imagen que realmente aporte algo a la historia y que tenga un valor estético. Pues si son imágenes, ahí sí tiene que poder defenderse sola cada una de estas imágenes. Sería lo ideal. Bueno, así como a veces sobran las palabras, también pueden estar sobrando ilustraciones. Sí, claro, también es lo que estás diciendo. Y finalmente en esta selección
A eso también me refería yo cuando hablaba como de ese horizonte de expectativas, no solamente por la sorpresa, sino por el llevar al lector a esa interpretación, a leer. Mejor dicho, no sobra nada de esas imágenes y lo que está contando llena de sentido y llena de un montón de cosas la narración, ¿no? Entonces, también pueden sobrar ilustraciones. Claro, a veces es mejor quedarse solo con el texto y ya bueno, creo que eso pasa más que... pasa muchísimo, ¿no? Que hay imágenes que sobran, sí, sí. Y Laura le echa un piropo a María y dice, María, yo quisiera aprender tanto de ti. Cada vez que hay tertulia aprendo un montón. Tiene que venir. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, abrir el micrófono. Maite, ¿tienes otra pregunta por ahí? Maite Pues, está por ahí. Ahí está. sí. No tanto como una pregunta, no, sino que, bueno, ahora que estamos hablando de los discursos que a veces exceden lo que realmente se espera, pues en el caso de la imagen, digamos, que está sobrante o demás o redundante, pues pasa igual que en un texto narrativo, ¿no? Cuando no hay oficio en la narrativa, muchas cosas pueden salir sobrando. Entonces, por ejemplo, el exceso de adjetivación en un texto podría ser el equivalente a ciertos excesos también en el discurso visual, ¿sí? Como ciertos detalles que no son necesarios o la representación de elementos que están claramente contados en el texto y sobre lo que no hace falta volver con el discurso visual. Creo que en ese sentido, sí, como se hablaba hace un rato sobre los distintos tipos de narración que están presentes en esta muestra que tú nos estás presentando, las distintas propuestas de lectura que hay, pues bueno, de la misma manera hay esas debilidades en los discursos y que, digamos, tienen esas similitudes, pues, muchas veces por falta de oficio en la creación de una historia a partir del discurso visual, de las claves del discurso visual, que al final son elementos que el lector tiene que poder aprender en la medida en que está más expuesto a distintos libros ilustrados, a distintos libros ilustrados y a distintas obras que impliquen la interpretación de una imagen, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que quien se dedique a la ilustración pueda tener eso claro. Para que tenga un discurso fluido, fuerte, que realmente complete lo que se está contando en el texto, o que si se va a contar una historia solamente con imágenes, realmente se pueda sostener como pasa en todos estos libros que nos han mostrado hoy. ¿Sí? Que hay unos que pueden ser vistos como un cuento completo y otros que son como microrelatos, como sería el caso de Zoom, por ejemplo, ¿sí? Que es como estar expuesto a microrelatos, porque la imagen te da como lector para explorar y para interpretar y generar pequeñas historias a partir de eso que te está mostrando la imagen. ¿Titi quiere decir algo? Sí, yo escuchándote pensaba, sí, tiene que ver con la coherencia y lo compacta de la historia, digamos, lo necesario que es esa imagen o esa palabra en la historia, pero también tiene que ver con lo que decía Rafa ahora con la estética, porque mira que en la revisión que nosotros hicimos, la abundancia de estereotipos era apabullante, o sea, también tiene que ver, y por eso el libro álbum, el libro ilustrado, pues es libro arte, porque tiene que ver como con la estética y el estilo de cada uno, la apuesta y, que hace cada creador, porque hay mucho estereotipo, demasiado estereotipo, mucho cliché. Puede que traten de armar bien la estructura, pero se tiran la historia, porque el cómo, ahí sí estoy en desacuerdo con, bueno, no en desacuerdo, creo que Rafa dijo una cosa al principio que me quedó sonando, pero después la volteó, y es que sí, lo importante es la historia que se está contando, pero cómo se está contando, porque Exacto. el cómo es vital ahí, ¿sí? Exacto. Y más bueno, en todo, tanto en los libros de solo texto como en los libros de imagen o en los libros álbum. El cómo está imbricado con el qué en la literatura y en el arte, pero sí tiene mucho que ver con, pues, qué es lo que lo sorprende a uno o lo que pasó con esta selección. Wow, cada estilo, cada manera, ahí se pone en juego todo, ¿sí? Porque lo que sí estamos llenándonos muchísimo es de estereotipos visuales,
clichés, de lugares comunes, yo decía, no puede ser. Hay Pero algo que a mí Titi, me pero eso tiene, pasaba, perdón, Rafa, dale. no, hay algo que a mí me pasaba siendo ilustrador y empezando a ilustrar, y es que cuando llega y se enfrenta a una imagen, uno dice como, ay, yo quiero tener toda la técnica del mundo, y antes de pensar en un discurso personal, tener algo que decir, de tratar lo que uno está haciendo como un lenguaje, lo está tratando como una técnica. Entonces a los ilustradores les termina pasando, creo, mucho eso. Nos termina. A mí también cuando chico y cuando empecé me pasaba mucho eso, que veía, sobre todo, me dejaba descrestar, me dejaba maravillar por las técnicas y lo capaces que podían llegar a ser ciertos ilustradores al hacer algo, que hoy en día me doy cuenta que una imagen así podría llegar a ser solucionada de diferentes maneras y de una forma que transmita más en imágenes, al igual que las palabras son la forma, el mensaje tiene su manera de ser, de llegar al lector, la imagen también, y tiene dependiendo de un escritor, otro escritor, de un ilustrador, otro ilustrador, su discurso personal. Y pues bueno, digamos, si uno se le va la mano demasiado en una imagen y la quiere hacer demasiado rimbombante y llena de cosas, termina siendo una saturación de colores, de formas y realmente un discurso que no existe. Se pierde totalmente y yo creo que eso es buscar ese discurso de cada uno es bastante importante en el momento de hacer algo como un libro en imágenes. Quería volver de nuevo al libro de Bárbaro, que cada una de las imágenes son blancas y son muy sencillas. De pronto uno diría como, qué fácil, qué cantidad de espacio y de papel desperdiciado. Uno llega a escuchar eso muchas veces, pero realmente la idea y la estética que maneja Renato en este libro tiene todo el sentido para hacer un gran libro que nos permita ser entendido y pues bueno, y disfrutado. Claro, ahí está fusionado contenido y forma. Claro, Eso no se puede como separar, ¿no? claro. Y pues las palabras también tienen su forma, también, Claro. y la música y las ciencias y todo. No sé qué, Maite, ¿qué ibas a decir? Perdón, que te interrumpí. Se me fue la musa, pero no, pienso también es que es muy importante, en función de esto que comentaba María, de los libros que tienen unas imágenes que podrían ser prescindibles, tiene que ver también con el oficio, ¿no? De quien produce ese texto visual, que tiene esa capacidad para sintetizar con las claves del discurso del lenguaje visual los elementos fundamentales de lo que se quiere contar, de lo que se quiere plantear al lector, que otro tanto pasa con los textos, ¿no? En la medida en que hay oficio y que hay un manejo de la materia de la que se trata, en la palabra en el caso del escritor, la imagen en el caso del ilustrador, en la medida en que hay un mayor conocimiento de las maneras como eso se puede manejar para producir un efecto en quien está recibiendo el texto, pues tendrá un trabajo como más preciso, ¿no? Más centrado en justamente, como tú decías, en lo que se quiere contar, pero con las maneras, digamos, con los recursos más apropiados para producir un efecto más intenso en quien está recibiendo esa historia, ¿no? O esa experiencia de lectura, porque no necesariamente tiene que ser una historia, Sí, pero sí hay una experiencia de lectura que se propone allí y que de alguna manera tiene que generar algún tipo de resonancia en el lector, remover de pronto algunas cosas que están por allí dormidas, evocar cosas interesantes, y todo eso lo logra pues la maestría del que tiene la experiencia de esos discursos, ¿no? Y bueno, como tú mostrabas ahorita con Bárbara, mientras más sencillo, no todo el tiempo, pero usualmente uno ve que hay textos que son muy sencillos
tanto verbales como visuales, pero que detrás tienen toda una historia y toda una historia del creador, digamos, un recorrido que permite llegar a esa sencillez que puede producir un impacto importante en quien está leyendo esa historia. Y adicionalmente con Bárbaros las referencias a la mitología son impresionantes, o sea, uno ahí puede quedarse, o sea, totalmente embelesado, el que esta es la mantícora, creo que se llama esta, Sí, son Mantícora, sí existe. puros pues seres de la mitología que perfectamente es Odiseo viajando y encontrándose con todos estos monstruos y seres peligrosos, ¿no? Es como llevarlo de la gran obra griega con todos sus grandes, su héroe y sus monstruos y sus personajes a este niño que no se quiere bajar del carrusel, ¿no? Es totalmente magistral el asunto. Pero hay una pregunta acá. ¿Algunos concursos y convocatorias de ilustración, como Iberoamérica Ilustra, podrían ser semilleros de proyectos editoriales como estos libros o peligran un poco en lo de caer en el exceso de imágenes por la falta de experiencia de algunos ilustradores? No Ya, entendí bien pues, la pregunta, Mauricio. Sí, sí, sí. Bueno, responde tú, María. no. Bueno, lo que pasa es que yo creo que, digamos, los concursos en general están pues calificados por un grupo de personas que tienen toda la subjetividad necesaria para escoger porque me gustó, porque me parece esto o lo otro, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos concursos estas muestras, que deberían ser no concursos, sino muestras de ilustración, que básicamente son lo que es Filustra o la Feria de Bolonia, es una muestra para mostrarle al mundo editorial la capacidad de narrar con imágenes que tiene un montón de gente. Me parece que no son ilustradores hasta que no se enfrentan realmente a un texto y producen un libro. Mientras tanto son niños muy talentosos que dibujan y que está bien mostrarlos. Se necesita que mostrarlos para buscarlos, porque a pesar de que estamos hiperconectados, es muy difícil ver gente que esté interesada realmente profesionalmente en la ilustración. Y suponemos que los que participan en Filustra y los que son seleccionados para participar en las exposiciones son gente que debería uno llamarle la atención porque están elegidos por profesionales, digamos, ¿no? Ok, Rafa. No, pues Rafa lo vale. escogimos así, Rafa ganó Sí. Yo conocí a María, sí, justamente. conocí, ganó un concurso ganó, no, era como un premio de todas maneras en el Congreso de la IBI en el 2000. Claro, todo empezó así. Realmente es que sí, toca meterse en esos concursos para poder exponerse un poquito. Pero es que yo no lo llamaría concurso, si es que ese es el problema, que los ilustradores no se meten porque no van a ganar el concurso y no se trata de ganar el concurso. El concurso es absolutamente subjetivo y a veces gana uno y a veces gana todo lo contrario, ¿no? Pero lo Sí, importante es la muestra, lo importante es mostrarse ahí, en una selección que se hace profesionalmente y hay una exposición, hay un libro y una página donde quedan registrados y después los editores los pueden ver. Por eso es que es importante participar, no por ganarse un premio, sino por la visibilidad que estos espacios ofrecen. y pues sí, la verdad, justamente esa visibilidad que me permitió esa muestra, esa convocatoria que hicieron ustedes a Utopía, pues me permitió a mí empezar a trabajar con otros editores, aparte de María, y editores de otras partes del, del mundo. Y pues seguir mostrándose ahí es importante si uno quiere trabajar en este medio de la ilustración. Muchísimas gracias a todas por participar. Creo que fue un buen cierre de este ciclo de reuniones y encuentros con autores lectores. Muchísimas gracias. No, gracias.